fronteras, donde lo único imposible es aquello que no... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez, soy la directora de Prooncología y Calidad de Vida de Prooncavi. Y como cada semana estamos con ustedes en nuestro programa Prevención en Acción. Y esta tarde nos acompaña el psicólogo Israel Pedrosa con un tema que está muy interesante. Se llama Empatía y Acompañamiento desde mi masculinidad. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo acompañándolos con mucho gusto. Y la verdad, pues es un tema muy novedoso, porque generalmente cada vez que hablamos de alguna enfermedad o en el tema sobre todo de oncología nos enfocamos mucho a platicar sobre las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de los hombres nos enfocamos a hablar de ellos pero enfermos, o sea, de qué está pasando en sus cuerpos y en su mente, pero nunca hablamos de su papel como apoyo. Y generalmente si vemos en la comunidad la mayoría de los grupos, hasta en las colonias, ¿no? Las que gestionan que el agua y que los servicios son las mujeres. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los hombres en este tema? ¿Por qué lo escogiste? Pues porque me he dado cuenta últimamente en esa necesidad de hablar de cómo los hombres sí podemos hacer algo. Podemos hacer una diferencia y podemos hacer esta diferencia si aprendemos a hacerlo, si nos damos esa oportunidad. Y porque efectivamente, ¿no? O sea, nunca están los hombres, nunca se habla de los hombres porque ni se toma en cuenta a los hombres en este tipo de apoyos o se minimiza lo que puede llegar a ser alguno porque pues no sabemos hacerlo o no se nos enseñó y pues por eso ni se nos toma en cuenta, ¿no? Ni, pues, ¿para qué decirlo? ¿Para qué involucrarlos? O a veces pasa que en las familias es muy común, ¿no? Que a veces las mamás le digan mucho a los papás, dile algo a tu hijo, acompáñalo, mira que se siente mal, habla con él, es muy común. Y es porque tiene que ver con toda esta educación que tenemos sobre nuestra masculinidad, esta tradicionalidad en la masculinidad, que al final de cuentas nos aleja de esta necesidad, de esto que los hombres también podemos hacer y que muchos quieren de ellos o de nosotros para poder estar acompañándonos. Fíjate también que de hecho ayer surgió un poquito de esto porque fui a hablar de un tema sobre salud y masculinidad con un grupo de alumnos de la escuela de medicina, de una escuela de medicina, y les decía eso, ¿no? Como no nada más ellos como médicos tienen que hacer su labor de aplicar su ciencia y su conocimiento para poder ayudarle al paciente a sanar o a que mejore, sino que también hay que buscar una forma en la que podemos acompañar a ese paciente y que ese acompañamiento sea lo más profesional posible también. Saber que nosotros también como profesionistas tenemos un límite, saber que no solamente es nuestra responsabilidad en la parte de la profesional, sino que también podemos hacer algo más. Y que hay cosas que no nos competen, ¿no? Como un alumno me preguntaba, bueno, pero si hay una persona que no quiere tener su tratamiento y yo quiero que lo tome, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues nada, no puedes hacer nada, ¿no? Yo sé que tú como profesionista lo que quisieras es que hiciera lo que tiene que hacer el paciente para poder mejorar y para hacer lo que pueda hacer para estar mejor, pero pues no se puede hacer nada. Y en eso también tenemos que saber acompañar al paciente, que si él toma esa decisión, pues entonces decirle que las consecuencias, porque ese es nuestro trabajo es tener que decir cuáles son las opciones que tiene, proveerle de esas opciones y que de alguna manera esto le ayude a prevenir o a mejorar o a sanar, dependiendo de la situación. Pero tú comentas que en nuestra cultura es muy
poco usual que a los hombres se les forme para el servicio y para el acompañamiento. Justamente si nos ponemos a investigar los porcentajes de la gente que se dedica a ser voluntaria, pues vemos que el 60-70% en todo el país generalmente son las mujeres, ¿verdad? Y los hombres, pues, como que no figuran mucho, últimamente más que antes y sobre todo población joven. Pero es muy complicado y casi siempre dicen, no, eso es cosa de viejas, prácticamente, ¿no? Andar en la comunidad ahí de la hermanita de la caridad, hay las doñitas que apoyan a la gente y como que no lo ven como una parte también que es necesaria para el desarrollo, a lo mejor tú como psicólogo me lo podrás decir, para el desarrollo psicoemocional del hombre como tal, ¿no? El derecho que tiene a hacer algo por los demás, porque es un derecho. Es que todas traemos mucho arraigado la idea de que los hombres tenemos que encargarnos del trabajo duro, fuerte. Entonces, si en algún momento en un trabajo comunitario se necesitan cargar cosas y usar el troque para llevar las provisiones y estas cosas, para eso sí vamos a estar. Si hay un desastre o algo, vamos a estar levantando y el escombro, y ahí es donde nos entramos en esa parte, porque es esa idea que tenemos los hombres en lo que tenemos que participar. Pero pues está bien visto que tanto hombres como mujeres podemos realizar las dos cosas, pero tenemos que llevar a cabo, tenemos que tener más bien habilidades para poder hacerlo. Y entonces, otra vez, a las mujeres se les habilita más en la parte de socializar, en la parte de acompañar, en la parte de tener empatía, en la parte de ponerse en el lugar de los demás y saber cómo se siente, y desde ese sentimiento entonces hacer ese acompañamiento. Los hombres no, los hombres, como se nos cierra un poquito más esta parte, se nos cierra un poquito mucho, se nos cierra la parte de las emociones, la parte de la empatía, de cómo se sienten los demás, y no sé, nos hace ver un poco más como esta parte de a mí, lo que a mí me importa. Hay una parte en la masculinidad que es muy egoísta. Se nos enseña mucho a buscar ese egoísmo, ¿no? Sí, porque dicen, ¿y a mí qué? ¿No? Sí, como que ese egoísmo es como desde la parte emocional, desde la parte sexual también. De repente es como, es mi placer, es mi cuerpo, yo quiero sentirme bien. Si tú te sientes bien o no, no es mi problema. Sí, o sea, llego y te uso y ahí nos vemos. Y entonces ahí es donde tenemos que hablar y tenemos que generar ejemplos para que otros hombres puedan ver cómo poder hacerlo. Yo creo que esto que mencionas, donde los jóvenes o los más jóvenes ya empiezan a involucrarse más en trabajos comunitarios o este tipo de acompañamiento, es porque ya empieza a haber cada vez más modelos de otros hombres que acompañan o que muestran algo de empatía. Y desde ahí, entonces, van tomando ideas, y desde esa idea se pueden decir a sí mismos, bueno, creo que yo también puedo hacer algo, y si no me sale bien, pues por lo menos lo voy a intentar. Y en ese intento, pues también hay un aprendizaje. Yo creo que también eso pasa con nosotros como terapeutas, el hecho de que nosotros nos acerquemos a los pacientes y los pacientes también se abran con nosotros, y desde esa apertura nosotros ver qué podemos proveerle a él para que pueda resolver o cualquier cosa que esté tratando en terapia. Desde ahí también nosotros vamos aprendiendo, y desde ahí vamos tomando para saber cómo ponernos más y mejor en el lugar de la otra persona cuando se aparezca con un problema similar o el mismo que ya tuvimos con otro paciente. Entonces yo creo que la experiencia es lo único que nos puede ayudar a poder saber cómo poder enfrentar estas situaciones, y yo creo que hay que dejarnos guiar por otras personas y otros ejemplos, modelos que nos ayuden a poder entender cómo poder hacerlo. Bueno, tú como psicólogo, como terapeuta, desde la parte profesional, me queda claro que lo puedes ejercer, porque es parte de lo que haces, es tu trabajo. Pero en la parte personal, ¿cómo llegaste a esto? A entender que también los hombres necesitan, porque creo que es una necesidad ser solidarios, ser amorosos, ser apapachadores, demostrar lo que sienten. ¿Cuál fue tu proceso para poder entender que esto está pasando? Porque me ha tocado tener contacto con otros psicólogos y lo hablan y lo dicen, ay, que es muy bonito, pero no lo ejercen. Sí, ya. ¿No? Y en tu caso sí. Y tienes, porque lo sé, un grupo de otros colegas que también son de diferentes profesiones, que están como procesando esto y que están viviendo en función de, no nada más es puro bluff, ¿no? Claro, yo lo que creo es que también tiene que ver con lo que, bueno, ya hablando un poco de mí, es lo que yo he pasado y cómo me ha hecho sentir, tanto en mis decisiones, por ejemplo, en cuestiones de salud o en cuestiones profesionales o la forma en la que yo me relaciono con otras personas.
Y entonces desde ahí y desde esa experiencia puedo entender lo que me ha hecho sentir y desde ahí entonces puedo saber que otras personas bajo las mismas circunstancias les puede estar pasando lo mismo. Y entonces muchas veces desde una frase como eso, ¿no? Como decirle, yo sé cómo estás, a mí me ha pasado, y a lo mejor compartir un poco de eso. Y entonces lo que hace eso es que la otra persona conecta en ese momento y decir, oh, ok, entonces no soy el único. Porque eso también en algún momento me lo hizo ver alguna persona, cuando alguien me lo compartió. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto de sí. Entonces yo tenía esta sensación de, oh, no soy el único. Y eso me quitaba un peso. Y entonces ahí ya no me sentía solo. Entonces ya sentía que ya podía recorrer ese camino con otra persona. Entonces sabía que si éramos nosotros dos, seguramente había más personas. Entonces yo creo que es una cuestión de habilidad. Yo creo que es algo que también, algo que se requiere también es poder poner atención en esos detalles y ver qué es lo que la persona realmente puede aportar. Yo creo que otra experiencia que he tenido es que en las veces que he presentado mis obras de teatro, ha habido personas que al final se acercan y cuentan algo de su historia, porque el material que se les muestra en la obra es sobre esto, ¿no? Que hablamos sobre masculinidad, sobre la vulnerabilidad, sobre la forma en la que necesitamos abrirnos y saber más sobre de eso, y cómo esto les abre en ese momento algo a los hombres que perciben este mensaje y se acercan y se abren. Y entonces lo que me toca a veces hacer a mí nada más es escuchar. Y yo creo que ese es otro punto muy importante. A veces no tenemos que decir nada. A veces lo único que tenemos que hacer es escuchar a la persona y dejar que hable, dejar que comparta y al final solamente agradecerle. Ahorita acabas de decir algo que me dio risa porque es muy cierto. Sobre todo en parejas heterosexuales lo he visto mucho. Ajá. Que, bueno, ya ves que ahorita pues las mujeres trabajamos casi en los mismos horarios, igual que la pareja masculina cuando hay pareja masculina. Y cuando te pasa algo como mujer y llegas a tu casa y dices, ¿cómo te fue? Pues mal, porque ya ves que uno habla más que los hombres y te cuenta todo. Le preguntas, nada más la respuesta es mal, pero ya le echas toda la historia. Y te empiezan, en lugar de escucharte, a decir, no, mira, pues para la próxima haz esto, haz lo otro, haz aquello, ¿por qué no hiciste esto? Ay, no pasa nada, ay, eso no es nada, échale ganas. Minimizar el problema. Exacto, ¿no? Y te lo resuelven. No quieres eso. No quieres que te digan cómo lo puedes resolver, simplemente que te escuchen, ¿no? Porque la pregunta fue cómo te fue mal, pues ya le echas todo el choro. Pero es desde esa actitud de escucha y de esa posibilidad de entender que no necesito tus consejos, necesito nada más, pues que me escuches. Y yo creo que en el caso ya pasándolo al tema de las personas que tienen alguna enfermedad, pues a lo mejor es lo único que en ocasiones se requiere, ¿no? No tanto estarle echando porras ni nada. O de échale ganas. Ándale, eso, ¿no? Ajá, el échale ganas. Que bueno, no está mal, ¿no? Porque muchas veces decimos eso porque también es lo que sabemos, es lo que aprendimos a decir o lo que nos sale así a la primera. O no te preocupes, ajá, oye, me estoy muriendo, ¿cómo no me voy a preocupar, no? Y la cosa es que, nada, pues, o sea, eso es una manera de responder, pero creo que existen otras formas y creo que una es esa, el simplemente escuchar, y eso también permite el acompañamiento. Y esto en esto que mencionas de la comunicación que a veces pasa entre hombres y mujeres, pues yo creo que pasa en todos los niveles, ¿no? Yo creo que es cuando a veces no somos lo suficientemente objetivos, claros o directos con lo que realmente queremos decir o lo que esperamos de la otra persona. Y entonces yo creo que también si esa es nuestra necesidad, lo que podemos hacer es pues expresarlo, ¿no? Oye, me gustaría que solamente me escucharas y ahí te voy, ¿no? Y es esto. O me gustaría que, bueno, te voy a decir esto y al final me dices qué piensas. Entonces yo creo que también estas habilidades de comunicación son básicas para poder saber cómo poder conectar y para poder saber qué hacer, ¿no? Aunque en lo común pues es lo que sucede por, digamos, por formación, ¿no? Sí, por lo que culturalmente... No sabemos expresar qué queremos y el otro piensa que queremos que nos resuelva la vida. Así, como adivinando, ¿no? Y pues no, yo creo que hay que ejercer esta asertividad y desde esa asertividad entonces dejar bien claro qué es lo que se pretende y entonces buscar una oportunidad de equilibrar este nivel de comunicación pues para que todo fluya de una forma suave y que lleguemos a un acuerdo de una manera más...
fácil. Tú hablas de masculinidades, lo hemos visto esto en el tema de salud, de por qué los hombres no se cuidan, que es otro tema que ahorita no vamos a tocar, pero considerando que ayer fue el día de la homofobia y todo este proceso, me gustaría que nos explicaras qué es eso de masculinidades, porque como que todavía no se digiere muy bien. Bueno, es que cuando se habla de masculinidades, se habla de, tiene que ver con el trabajo de género. O sea, y cuando hablamos de trabajo de género, hablamos de evidenciar la forma en la que los hombres y las mujeres nos comportamos de acuerdo a la forma en la que fuimos educados y se nos enseñó a ser hombres y mujeres. Y esto pues va a cambiar por diferentes culturas, por diferentes edades, por el momento histórico. Tiene una serie de cosas que hace que sea diferente, ¿no? Pero aquí y ahora la idea del trabajo de género es hablar de esto y ver de qué manera esto también nos trae consecuencias. Y estas consecuencias también, qué impacto tienen en la salud, qué impacto tienen en la cuestión social, económica, política y estas cosas. La cosa aquí es que cuando hablamos de masculinidades, hablamos específicamente de la forma en la que los hombres somos educados a ser hombres y que está muy relacionada con el machismo, que está muy relacionada con estas ideas tradicionales de lo que es ser hombre, que es ser fuerte y el proveedor. Y no que es un estereotipo, ¿no? Ajá, y que parte de ese estereotipo es eso, ¿no? Los hombres no se saben comunicar, los hombres son muy prácticos, los hombres, pues también no saben acompañar. Mejor ni le preguntes a tu papá, mejor acércate a tu mamá, porque tu mamá sí te va a saber escuchar, tu mamá sí te va a saber decir. A mi papá ni le digo nada porque ni me va a decir nada, o me va a gritar, me va a regañar, no me va a saber escuchar. Entonces, es ahí donde recae la importancia de hablar también como parte de las masculinidades, la forma en la que acompañamos a alguien cuando está enfermo y cómo también podemos hacer algo al respecto para poder mejorar esa parte de cómo nos relacionamos con otras personas. Y en este caso también sería estar hablando de que, bueno, hay muchas formas de ser hombre, ¿no? No nada más un solo estilo. Y que ahorita que hablamos ya de diversidad, pues hay muchas maneras de ejercer tu sexualidad, tu preferencia sexual con esos conceptos diferentes que hay de ser hombre. Sí, es que esta parte de hablar de la sexualidad es súper amplia, ¿no? Es muy compleja también, pero creo que uno de los errores más grandes que las personas tienden a pensar es que cuando una persona es homosexual está rechazando su bueno, hablando de homosexualidad masculina, está rechazando una parte de su masculinidad, porque hay un pensamiento dicotómico, ¿no? Como si no es masculino, entonces es femenino. Es femenino. Y al revés. Y pues no, por eso se habla de masculinidades y feminidades, por eso se habla en plural, porque existen diferentes expresiones de la masculinidad y la feminidad, y de lo no masculino y femenino, porque también hay que hacer esa inclusión donde hay personas que no se identifican ni como masculino ni como femenino. Y eso también es parte, ¿no? Y no podemos borrarlo. Pues existe. Existe y va a existir y siempre ha existido y no podemos hacer nada por eso. Lo que más podemos hacer es comprenderlo, aprender de ello, sumarlo, integrarlo y desde ahí seguir siendo una sociedad que avance, que evolucione. Porque desde ese aprendizaje vamos entendiendo más nuestra complejidad humana, vamos comprendiendo más qué tiene que ver eso con nosotros. Porque este odio y esta aversión a estas diferencias, pues no hablan otra cosa más de mí, desde lo que hay en mí. Sí, de lo que hay dentro de mí. Esa sombra que hablaba Jung, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber identificar eso, que mucho de lo que hablo yo mal de los demás, habla más de mí que del otro. Y a veces es bien difícil poder identificar esos detalles en la otra persona, pero definitivamente cuando ya lo trabajas con un terapeuta, porque tú mismo tienes las habilidades para darte cuenta, dices tú, sí, no, pues sí, ya entendí que había algo ahí que tiene que ver conmigo. Es lo que dice en el espejito, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, hablando ya del tema de salud, pues la salud debe ser para todos, independientemente de lo que piensen, lo que sientan y lo que hagan, ¿no? Y a veces esos prejuicios nos hacen pues que rechacemos a las personas y que les neguemos el derecho que tienen a la salud, a la vida y a todos los demás derechos. Y en este tema especialmente ya del acompañamiento desde la parte masculina,
pues lo que hemos visto, que ya lo hemos platicado, es como cuando hay un paciente enfermo en casa, poniéndonos en el, ¿qué será? Digamos que en lo tradicional, por llamarlo, tú me corriges si estoy mal, la pareja tradicional hombre-mujer, de la que se habla en los cuentos, cuando la mujer enferma de cáncer de mama, lo que vemos que eso es real, es que el 40% de las mujeres que tienen cáncer de mama, que son mastectomizadas, son abandonadas por la pareja masculina. Y muchas veces se juzga al azar diciendo, sí, pues es que los hombres son muy malos, pero a lo mejor no es eso. No, porque tiene que ver con lo que mencionaba al principio. Muchas veces el hecho de tener que conectar emocionalmente con el sufrimiento de otras personas o con el conflicto de otras personas, a los hombres eso nos causa miedo. Y ese miedo lo que provoca es que se tenga una conducta de huida o de distanciamiento o de no involucrarse, porque justamente también no sabemos qué vamos a hacer y creemos que entonces otras personas se van a encargar de eso. Yo creo que ahí, no es una justificación y decir, pues pobrecitos hombres, es que no saben y por eso se van, ¿no? Sino que, pues yo creo que ahí también depende mucho de los recursos personales que tiene cada persona, porque ahí puede haber hombres que se encuentren con ese miedo y decir, pero necesito hacer algo. ¿Será también que se sienten incapaces de hacerlo? Sí, porque no están acostumbrados. Creo que también hay una incapacidad. Que digan, la voy a regar, ¿qué hago aquí? No, mejor me voy. Sí, porque también creo que en esa incapacidad pueden sentirse culpables de no poder proteger a la persona o no poder haberle hecho algo, que también es ese introyecto de yo como hombre tengo que proteger, tengo que hacer que no le pase nada. Pero como no tengo los recursos para poder protegerla, pues entonces mejor me voy para no verme como que no pude protegerla, pero sale peor la cosa porque te fuiste, cuate. Pues ¿no? sí, o sea, y lo que querían era al menos que estuviera ahí. Aunque bueno, lo vemos que también a veces la agresión de la mujer en esos casos recae sobre el que está enfrente. Y también eso a veces no es tan agradable que te estén diciendo tantas cosas, aprovechando que estás enferma. Claro, y ahí de vuelta viene la parte de la empatía. O sea, también hay que entender a los hombres qué pasa con ellos, que no existe este acompañamiento, y también saber qué pueden hacer para poder ponerse en el lugar de la otra persona, pero como dices, quizás el enfermo también se pone en esta actitud agresiva, en esta actitud que puede lastimar a otras personas, y entonces entender también desde ahí qué hace él o ella para hacer que la otra persona se sienta de tal manera que también tome esta decisión. Entonces que es muy fácil muchas veces ver cómo está mal el otro, pero no qué estoy haciendo yo. Y mira, te voy a aprovechar, aunque me voy a salir un poquito del tema, porque está muy buena la plática. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando atendemos mujeres que tienen cáncer de mama? En algunos casos, pero sí se presenta frecuente. Que maltratan mucho a la pareja masculina y luego ellos van a hablar con nosotros para decirnos, es que yo ya no hallo qué hacer, porque me grita, me insulta, me corre, todo lo que hago no le parece y yo ya no sé qué hacer y lo que pienso pues es que ya no me quiere y no sé qué hacer. Y esa es una pregunta constante, porque aguantan mucho en algunas ocasiones los que deciden quedarse y son estas agresión tras agresión tras agresión. ¿Eso qué pasa? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que ver primero qué tanto está relacionada esa actitud con la enfermedad, porque puede ser que a lo mejor la enfermedad y el proceso de estarla viviendo sí provoque que la persona tenga esta conducta hacia su pareja, pero probablemente existan otros factores o razones que lleve a que exista esta relación que tienen de esa manera, que es violencia, ¿no? Violencia. No sé qué pasa. Yo creo que cada caso va a ser particular. Yo creo que tendríamos que revisar qué sucede en cada una de las situaciones para poder trabajar cada una. Digo, yo puedo hacer muchas especulaciones, ¿no? De que puede ser esto y esto, pero creo que sí tendríamos que ver. Ahora, si lo vemos en los estereotipos, pues ya sería una razón diferente. Vamos a una pausa. Estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi AC. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales.
No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook especialmente, en la página de Proncavi, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, para que puedan incluso pues tener contacto con nuestros especialistas y con mucho gusto los podemos atender. Y pues estamos, salud para la persona que estornudó, sí, ¿verdad? Qué bárbara. Y bueno, queremos decirles que es muy importante para nosotros en el tema de salud, pues hablar de toda de la familia como tal, de todos los miembros de la familia y de la importancia que tienen en este caso los hombres, tanto en el tema de acompañamiento como en el mismo proceso de su salud psicoemocional, porque yo creo que el reprimirse a veces, el dar un beso, un abrazo, un apapacho, pues también les puede hacer daño, ¿no? Sí, claro, también toda esta manera en la que se va acumulando ciertas emociones o ciertas experiencias, lo que va provocando es eso, alguna situación en la salud. Creo que es algo que no se habla mucho, no se relaciona mucho en la parte psicoemocional. Y muchas veces cuando indagamos en la historia de la persona y nos damos cuenta por qué cosas ha pasado y de qué manera a lo mejor, en este caso de los hombres, ¿no? Se lo calla, no lo dice, pues lo manifiesta a través de una conducta o de una enfermedad. Y esto se ve mucho, por ejemplo, también en el alcoholismo, en cómo y no nada más el alcohol, ¿no? O Bueno, sea, las todas adicciones, las drogas, digamos. las adicciones en general, son generadas por esto, no son generadas por esta manera en la que los hombres socializamos, y desde esa socialización pues también existe esta parte de cómo expresamos nuestras emociones o las compartimos. Yo creo que eso también parte un poquito en esta cuestión de que a veces yo puedo estar pasando como hombre una enfermedad o quiero prevenir una enfermedad, pero no tengo con quién platicarlo ni quien me haga un acompañamiento apropiado, porque existe en esta socialización algo que tiene que ver, por ejemplo, mucho con el humor sexista. El doctor y yo, la última vez que nos vimos y que platicamos, hablábamos de eso en la cuestión de la prevención del cáncer de próstata, ¿no? Cómo existen estos chistes y esta cultura del humor sobre la cuestión de cómo prevenir y el examen y todo esto que existe, que hay alrededor de la prevención del cáncer de próstata, y cómo eso hace que muchos hombres no quieran o les dé vergüenza o temor por lo que van a pensar o van a decir de que se haga el examen o que estas cosas, ¿no? Entonces, porque pues muchos hombres eso es lo que hacen, ¿no? O decirles otra vez échale ganas y no les dice nada, no, o hacen un chiste y creen que evaden, ese chiste, ¿verdad? Es que al fin de cuentas es un mecanismo de defensa, de evasión. Entonces ahí es donde vuelvo a insistir, ¿no? De cómo hay muchos hombres que sí tienen la habilidad de poder ese acompañamiento, pero no lo hacen por ese miedo al prejuicio, por ese miedo que incluso es no que el prejuicio incluso llegue del exterior, sino a veces nosotros mismos podemos decirnos del diablito, cosas, ¿sí? ¿no? Decirle, ay, para eso no se lo digas, ¿no? Porque eso no es de hombres. Igual nadie te lo dice afuera, pero tú ya te lo estás diciendo. Pues como el dicho ese de que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Que lo tienen muy
en arraigados. algunos... Sí, es que vaya, las cuestiones de género tienen que ver mucho con esa tradicionalidad y tiene que ver con mucho con lo cultural y todo eso pues son introyectos, ¿no? Son cosas que desde muy chiquito, muy chiquita te van metiendo ideas de cómo debes de ser, cómo te debes de comportar, qué es lo que debes de entender, qué es lo que no, que si haces esto está bien, si no lo haces, o sea, toda esta dinámica lo que hace es que nos va poniendo en una caja, en un molde, y que cuando nos salimos de esos límites, de esa caja o de ese molde, entonces lo que provoca es que la gente te diga algo o que seas tú mismo el que te diga algo. Entonces yo creo que también en las cuestiones de salud los hombres tenemos que hacer dos cosas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Primero lo que tenemos que hacer es saber qué pasa ante algunas cosas que nos ponen vulnerables. Y yo creo que lo que nos pone aquí es el cáncer de próstata y testicular, ¿no? Que es lo que la institución trabaja y lo que refiere a los hombres como tal. Entonces de ahí yo creo que la tarea es saber qué podemos hacer para prevenirlo e informar a otros hombres a cómo también lo pueden hacer. Para eso existe también lo de Movember, que era también lo que hablábamos el doctor y yo la vez pasada, que Movember lo que hace es hacer este movimiento y este trabajo de conciencia de otros hombres, informando y acompañando a otros hombres sobre cómo pueden prevenir estas enfermedades y hacerlo desde una manera que sea atractiva, ¿no? Porque hay una dinámica de dejarse el bigote y estas cosas. Pero a fin de cuentas es una manera de que los hombres puedan tomar esa responsabilidad sobre su salud. Y una vez que ya estamos informados, yo creo que el punto número 2 es que tomemos una acción sobre cómo hacer esa prevención o ese tratamiento. Porque en las cuestiones de salud se necesita hacer estas dos cosas, prevenir y en caso de que si ya la prevención no nos funcionó o igual no prevenimos, pues entonces someternos al tratamiento apropiado. Bueno, y en este caso, retomando el tema del acompañamiento como tal, que veíamos que también pues se la viven mal. Muchos hombres que deciden quedarse, ¿no? Cuando hay una pareja femenina que tiene cáncer de mama o cáncer cervicuterino o el cáncer que sea, o la enfermedad que sea. Pero también pueden dar acompañamiento a otros hombres, ¿no? Sí, claro, y es que de ese acompañamiento en otros hombres necesita ser informado. No voy a poder yo decirle qué puede hacer para poder acompañarlo si yo no sé qué hacer, si yo no he pasado por una experiencia, si yo no he leído, si nadie me ha contado, si no me he involucrado en el tema. Yo creo que una de las cosas es eso, ¿no? Que los hombres acompañando hombres también puede llegar a ser mal visto, ¿no? Desde esta manera cultural, ¿no? De que como que los hombres se juntan para hablar de un problema. ¿Y cómo que lo vas a apapachar? No, ¿Qué pues te pasa? hubo una vez que dentro del grupo de nosotros de hombres decidimos hablar de un tema y juntarnos en un café para hablar de ese tema. Y entonces hicimos una invitación pública por redes sociales y entonces una persona, mujer, nos dijo que qué hacíamos una bola de hombres hablando de ese tema en un café. O sea, insinuando que por qué mejor no nos íbamos a tomar cervezas un bar, Creo ¿no? que incluso hasta lo mencionó. Pero sí me sorprendió esto de cómo estas ideas de cómo debemos de comportarnos se arraigan de tal manera, están tan arraigadas de tal manera que se manifiestan de esta manera, de esta forma. Y sin que se den cuenta están generando violencia. Y no necesariamente de hombre a hombre, porque en este caso muchas mamás también tienen esa responsabilidad de lo que inculcan, ¿no? No, tú no laves los trastes, no, tú no hagas esto, que te atienda tu hermana, o etcétera. Sí, sí, claro. Y yo creo que ahí también la responsabilidad no nada más es de hombres a hombres, sino también de que las mujeres tienen que revisar qué ideas y qué estereotipos siguen reforzando desde la forma en la que educan o la forma en la que ejercen la crianza o la forma en la que se relacionan también con otros hombres. Yo creo que la violencia en todos sus niveles es ejercida por ambos lados. Obviamente quien lleva la parte peor de esto son las mujeres y yo creo que también por eso es donde los hombres tenemos que aprender a tener esa empatía y a saber a tener ese acompañamiento porque así podemos llegar a algo mejor. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento con la cuestión de las pacientes con cáncer, pero tiene que ver con otras cosas, ¿no? Porque a veces las mujeres pasan por situaciones de violencia y un hombre no sabe qué hacer.
No, a veces, y con eso muchas veces nos hacemos cómplice del que está ejerciendo la violencia. Y yo creo que los hombres tenemos que hacer algo cuando una mujer sí dice, ¿sabes qué? Este cuate me está haciendo algo. Este cuate me hace sentir de esta forma. Entonces nosotros escuchar y decir, híjole, ¿qué pasaría si a mí me pasara eso? Como lo del acoso, ¿no? A los hombres el acoso no nos sucede como les sucede a ustedes. Y ahí es donde no puedo tener empatía porque no sé. Pero si te pasara, cuate, imagínate que tú decides vestirte de la forma en la que tú decides vestirte porque ese es tu gusto. Y tú vas por la calle y tú bien suave y de todos modos otras personas llegan y te dicen y te hacen cosas o incluso hasta te tocan. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sería eso para ti? ¿De verdad sería algo que tú disfrutarás? ¿De verdad crees que otra persona tiene el derecho de hacerte todo eso? ¿Por qué crees que las mujeres tienen que aguantar eso y por qué se lo tienes que hacer tú? Entonces, ahí es otra vez desde la empatía decir, ok, entonces ¿qué puedo hacer yo para poder entender cómo está ella? Pero en este caso es empatía justa, digamos, porque lo que vemos es que la empatía es hacia los agresores, de hombre a hombre, ¿no? Sí, es hacia los agresores. ¡Ay, órale, qué buena onda! Otra vez chiflale y dile y jajaja. O sea. Ahora, eso también puede ser puede irse por dos caminos. Uno es que el cuate sea igual, o sea, que él también tenga esta idea de que pues sí, somos hombres y tenemos que acá decir que nos gustan y estas cosas, ¿no? Pero la otra vía es que puede ser que para no verse poco hombre, ni para ser juzgado, entonces mejor me vuelvo cómplice. Claro. Y otra vez, puede ser que esa idea venga o esa expresión venga del exterior, que alguien te diga, sí, uy, qué maricón, que no dijiste nada, o que tú mismo te lo digas, ay, parezco maricón, sin decir, entonces por eso lo voy a decir. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que revisar qué pasa en esta parte, qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer es eso, creo que es romper ese molde. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que dejar en claro es que cuando los hombres nos involucramos en temas de salud o en temas de prevención, vamos en contra de lo establecido. Porque lo establecido es que no lo hagamos. Lo establecido es que nos apartemos. Lo establecido es que te encargues tú de la parte fuerte y ellas, las mujeres, que se encarguen. Y yo creo que si se trata de valor y si se trata de ser fuerte, yo creo que entonces sería tener que enfrentar a esa sociedad y a esa cultura que te dice, no hombre, no te involucres. Entonces yo digo, ¿cómo no? Sí, me voy a involucrar. Voy a hacer algo que los otros me dicen que no haga. Y cuando lo hacemos nos vamos a encontrar con cosas muy, muy padres, porque de vuelta vamos a aprender de los demás, voy a aprender de mí y en ese aprendizaje vamos a crecer. Y ese crecimiento lo que nos hace es conectarnos cada vez más en una sociedad que cada vez, creo yo, estamos cada vez más desconectados, claro. Estamos cada vez más alejados de unos y de otros. Y en ese acompañamiento, de nuevo, hacer esto que nos lleve a una evolución de todo tipo, ¿no? Espiritual, cultural, educativa, histórica incluso, ¿no? No sé, cosas de ese tipo. Bueno, yo recuerdo una experiencia muy, muy grata que tuvimos cuando dimos un taller a hombres de centros de rehabilitación. Que bueno, en los perfiles venía gente que era egresada de la penitenciaría por diferentes delitos que habían llegado a ese centro y que nosotros pues no investigamos porque no nos importaban sus antecedentes, lo que queríamos era trabajar con seres humanos, claro, que necesitaban saber información sobre el cáncer de próstata. Y me gustaría platicar de ese proceso después de este corte porque fue algo muy aleccionador. Claro. Oncotips Cáncer de Colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas, el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Estamos
estamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavi, platicando con el psicólogo Israel Pedrosa, y estábamos hablando de una experiencia que tuvimos hace ya 2 años. Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Con un centro con personas de varios centros de rehabilitación, hombres que tomaron un taller sobre prevención y detección oportuna de cáncer de próstata, pero que fue abordado desde el tema de masculinidades. Y hubo un ejercicio que a mí me impactó, ya después de todo el proceso, al final, un ejercicio donde te tenían que dar un abrazo. Ajá. Y donde ya no hubo resistencia. O sea, cuando les dijeron, ahora tienen que darle un abrazo a su compañero, y que fue de manera tan natural, tan espontánea, que se abrazaron de camaradas, ¿no? Ya sin el prejuicio, después de todo el proceso, y que después dijeron, dale un beso en su mejilla, ¿no? Y que se dieron ese beso, y ya fue algo muy significativo, pero después ellos tenían que replicar la información de lo que habían aprendido en sus centros de rehabilitación. Y pues a mí me tocó ir a uno de esos grupos para ver qué habían aprendido, y ellos elaboraban sus materiales y todo, pero llegó uno de ellos que no sabía leer ni escribir, y que comentó todo lo que él había aprendido, incluso con palabras nuevas, porque él ni siquiera sabía que tenía próstata, por ejemplo. Ah, ¿qué tal? Y que les dijo, pues mira la próstata. Y en sus palabras ya les explicó, pero al final le dijo, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué fue lo que aprendí, lo que más me gustó? Que yo te puedo dar a ti un beso, y por eso yo no voy a ser maricón. Yo lo que soy es un ser humano que puede demostrar que te quiero, y que puedo querer a quien yo quiera y demostrarle lo que yo soy, porque eso es ser una persona sana del coco, les dijo. Así. ¿Qué tal? Yo Qué padre. dije, qué bárbaro. Dije, Qué ¿cómo no padre. estuvo Israel aquí para que viera? Sí. Porque el impacto es eso, es sanar, pero de manera integral Sí. a las personas, Y es ¿no? que para eso hay que generar espacios seguros. Porque, bueno, si esto lo hacemos en la calle, pues no es un espacio seguro, lo podemos hacer, pero puede haber esa incomodidad, o puede, sí, alguna persona que pueda generar algún comentario o lo que sea, ¿no? Una actitud negativa. Entonces, cuando generamos un espacio seguro donde los hombres pueden hacer esta expresión sin miedo a un prejuicio, sin miedo a que se les vaya a decir algo, o que ellos mismos salgan con algún pensamiento ahí que estropee la situación, entonces estas cosas suceden, estas cosas pasan y son bien suaves, porque de verdad cambian la vida, cambian mucho la cuestión mecánica de pensamiento, porque muchos de estos pensamientos que tienen que ver con estereotipos son muy mecánicos, es como esto, pum, esto, pum. Y cuando te sometes a una experiencia que hace que estos engranajes cambien, esto se cambie de posición, entonces sí genera un cambio, ¿sí? Y ese pensamiento se va a manifestar de alguna manera como conducta, o se va a manifestar como una muestra de algo, y esa muestra o esa conducta o esa manifestación positiva va a generar cambios en el exterior. Entonces yo creo que por eso también tanto hombres como mujeres, pero más los hombres, tenemos que crear ambientes seguros para poder hacer que esta expresión sea posible. Como decía hace un momento, no puede ser que este cuate, a lo mejor, en cuanto al acoso, ¿no? Un cuate diga, no, pues yo sí soy así, pues por eso lo digo, ¿no? Y otro diga, pues lo voy a decir para que no... Pero está la otra parte donde yo puedo decirle al otro, oye, Tranquilo. no hagas eso, Sí. ¿qué onda? ¿Por qué estás tratando a la mujer así? Déjala ser, o no sé, o sea, o simplemente no ser cómplice. Pero yo creo que el silencio también nos vuelve cómplices. El no decir nada, el guardarte la opinión, sigue perpetuando este tipo de cosas. Yo creo que lo mejor es sí tener que decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? No has pensado, no te das cuenta, ¿cómo te sentirías tú? Porque otra vez, como mencioné un momento, eso lo que hace es enfrentarnos a lo establecido, tener que irnos en contra de eso, y eso es algo que realmente es necesario. Y esto también tiene que ser permitido muchas veces por las mujeres, ¿no? Porque muchas veces también hay grupos de mujeres, o mujeres en individual, que mencionan, ¿no? Esto es mi problema, esto déjamelo a mí, esto yo tengo que hacerlo, ¿no? Pues yo creo que también hay que darse esa oportunidad. De vuelta, hay que darnos oportunidades, hay que ver qué nos va a dar, qué nos va a proporcionar en esta experiencia, y ya una vez después de que haya pasado, entonces decir, ok, bueno, era como yo pensaba, pero probablemente no. Pero no te lo No. dije, te lo dije. No, no eso es lo te peor, dije. ¿no? Eso es lo peor, porque luego también
cuando mencionamos eso, de repente coartamos un poquito la comunicación, ¿no? Como de repente decir, te lo dije, es como, pues no es una guerra de a ver quién tiene la razón, ¿no? Y esta guerra necia de los sexos, que es absurda y que no lleva a ningún lado, de a ver quién tiene la razón, a ver quién puede más, a ver quién va a lograr ser el más fuerte o Y el de que eso más no se capaz. trata la igualdad. No se trata para nada de eso la igualdad, se trata de lo que estamos hablando, se trata de acompañamiento, se trata de que todos seamos una sola célula y desde ahí entonces ir multiplicando cada vez más este mensaje que es importante porque nos engrandece. Y es eso, ¿no? La igualdad se trata de entender qué es lo que los otros sienten, de entender qué es lo que los otros necesitan, porque se parece mucho a mí, o ver en qué se parece a mí. Y desde ahí entonces hacer esto que nos va a llevar pues a algo nuevo, ¿no? Y en esto sería como armonizar nuestra relación con el otro o la otra a través, no sé, de la compasión, de la comprensión o de la aceptación, porque a veces no necesitas comprender las cosas, simplemente te acepto o acepto esto, no entiendo de qué se trata, pero pues no lo juzgo, ¿no? Ujú. ¿Podría ser? Sí, claro, y es que a todo esto es romper con estas barreras, y es que cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, y en cada historia tendríamos que ver qué podemos mejorar y podemos hacer que nos conecte con otras personas. Por ejemplo, recientemente también hubo una presentación de una de las obras de teatro y al final de la presentación, como mencionaba hace un momento, ¿no? La gente se acerca. Hubo un cuate particularmente que se acercó y platicó su historia. Y esta historia tenía que ver con él en esta cuestión de cómo tuvo que aparentar ser este hombre macho y tuvo que ver también con consumo y las consecuencias que esto le trajo. Entonces lo que yo hice en esa parte fue solamente escuchar, agradecerle y en ese agradecimiento él encontrar lo que necesitaba en ese momento. Y eso de verdad se sintió y se vio porque ese encuentro generó una posible oportunidad de trabajo también con respecto al teatro. Entonces, a veces tenemos que entender que hay que ver que cuando estamos trabajando, hablando con una persona, también hay que aprender a vernos a nosotros mismos en ese momento y ver qué necesidades tengo yo para ver también de qué manera esa necesidad que tiene la otra persona puede coincidir. Porque yo en ese momento puedo ubicar y dije, ok, yo necesito esto, voy a hacerlo, y yo por eso le agradecí, porque yo también estaba recibiendo algo a cambio. Entonces, ahí yo creo que es cuando sabemos realmente tener esta habilidad, nos va a beneficiar y nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a poder conectarnos mejor con las demás personas y a tener mejores relaciones. Yo creo que cuando utilizamos la guerra, cuando utilizamos el conflicto, cuando utilizamos el prejuicio, cuando somos cómplices de algo a través del silencio o cuando somos cómplices también promoviendo actitudes negativas o actitudes tóxicas o dañinas, estamos haciéndole daño no nada más a los demás, sino también nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Será que se reducen las oportunidades personales? Sí, claro, porque no nos estamos permitiendo crecer. Nos da esta extraña sensación o esta falsa o fantasma, como de fantasma, de ilusión, sensación de que nos estamos empoderando. Creemos que estamos generando poder. Y probablemente estamos generando un poder, pero es ese poder perverso, ese poder que destruye. Como dominio, ¿no? Exacto, ese poder que oprime, ese poder que es un abuso de poder. Pero el verdadero poder para mí es cuando desde tu capacidad y desde tu entendimiento, tu experiencia, tu energía, le provees de eso a la otra persona para que encuentre su poder. Cuando desde ahí le ayudas a la otra persona a empoderarse más y en ese empoderamiento entonces ir generando cosas. Pero cuando tú desde tu intelectualidad y desde tu ego y desde estas cosas terribles que de repente pasan, haces un comentario o mencionas algo y
tratas de oprimir o de ridiculizar o de minimizar al otro, entonces sí estamos teniendo un problema, porque otra vez, eso habla más de ti que lo que habla de la otra persona. Y ahí es donde tenemos que detenernos a hacer este análisis de que eso es lo que necesitamos ahorita, detenernos más a humanizarnos. Estamos mecanizándonos mucho, estamos dejándonos llevar mucho por una ola de violencia en muchos niveles y no estamos generando personas o no nos estamos convirtiendo en personas sanadoras. No nos estamos y no me refiero a tener una profesión como psicólogo, médico, o lo que sea así de sanación, ¿no? Me refiero a personas con empatía, me refiero a personas que sepan acompañar, me refiero a personas que sepan que así como la otra persona siente, yo siento y podemos hacer algo para poder sanar y para poder mejorar y para poder conocer nuevas cosas y con eso hacer que otras generaciones que quizás a lo mejor ya nos van a tocar a nosotros se queden con eso y eso entonces irlo llevando hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y esto yo creo que es un parteaguas para reflexionar primero cómo estamos viviendo, cómo estamos conviviendo y qué papeles estamos jugando y sobre todo qué oportunidades nos estamos dando como seres humanos, ¿no? Me gustaría platicarte una experiencia que tuve ayer. Hubo una reunión a nivel nacional para presentar una campaña sobre el cáncer de próstata. Y la propuesta de los comunicólogos fue sacar a un luchador que está todo muy fuerte, así que se sube al ring, que dice, a mí el cáncer no me puede vencer porque yo soy lo máximo. Entonces ese era el estereotipo, ¿no? Y que se llama San Luchas, o no sé cómo se llama. Entonces a mí se me ocurrió abrir la boca y decir, oye, ¿no te parece que ese personaje y la campaña refuerza mucho la parte del machismo? Ya no queremos eso, queremos hombres sensibles que puedan hablar y decir, me duele, me siento mal, porque si no vamos a seguir como que ahogándolos para que no digan cómo se sienten. Y yo creo que podemos trabajar también la imagen de un hombre que no necesariamente tiene que ser un luchador que se suba a un ring, ¿no? A pelear con el cáncer, sino aceptar la enfermedad y a trabajar en conjunto por ella. Bueno, y otra persona que representa un movimiento de cáncer de próstata en el estado de Hidalgo me dijo, yo ya estoy harto de las feministas, ¿eh? Y nada más por el comentario que yo dije, dice, y nada más para que sepas, ayer me subí a un camión y se subió una señora embarazada y dijo que no hay ningún caballero que me pueda dar el asiento. Y le dije, no hay ningún caballero. Usted quiere que las mujeres y los hombres sean iguales, pues ahora se friega y no le voy a dar el asiento. Dice, a eso llegan ustedes con esas ideas. Entonces dije, de veras que hay muchos analfabetas todavía sociales que no entienden ni siquiera hacia dónde va la cosa, ¿no? Claro. Entonces sí se me hace grave, porque con ese tipo de comentarios, a lo mejor habría otras personas ahí que dijeron, oye, pues sí, vamos bajándole y mejor vamos en la solidaridad trabajando, ¿no? O me lo pudo haber dicho de otra forma, pero no así. Sobre todo eso. Porque ¿no? Dices, oye, ¿cómo puedes estar tú trabajando con hombres con esa manera de pensar? Y es que a muchos hombres les hace ese ruido porque también tiene que ver con la identidad. Y como la identidad a veces está muy arraigada y tiene que ver con el ego, cuesta mucho trabajo tener que soltar ciertas cosas que me hacen ser la persona que soy. Y entonces, por eso creo que esas reacciones vienen, ¿no? Porque al final de cuentas es un mecanismo de defensa. Estás defendiendo un estilo de masculinidad que es tradicional, que debe de ser así y que si lo mueves, pues tú estás mal. Y más si eres tu mujer. Y yo creo que también por eso es importante que los hombres demos la cara. Porque tú dijiste eso. Pero si yo hubiera estado ahí o algún otro cuate que sabe de estos temas, hubiéramos hablado también y decir, oye, cuate, ¿sabes qué? A ver, primero relax, ¿no? Tranquilo. Y ya después, entonces decir, mira, lo que pasa es que lo que queremos decir es esto y es para esto. Yo por eso insisto en que los hombres necesitamos involucrarnos y hacer este acompañamiento y no dejarnos en el silencio, porque ese silencio se vuelve cómplice. Incluso pudo haber cuates que pensaron igual que tú, pero no lo hicieron por miedo también a ese prejuicio, ya que le fueran a decir algo, o a que el otro cuate también a lo mejor se le fuera a dejar, no sé, ¿no? Pero mira, esto pasa. El de la campaña, el que hizo la campaña, que era hombre, me dijo, no lo había pensado. Ah, mira. Y tienes razón, yo creo que lo tenemos que reflexionar. Dije, bueno, llegó el mensaje a donde tenía que llegar. Pues sí, claro. Pero ahorita me transporto al momento en que una persona se muere y que empieza
el duelo y que ese hombre se queda callado llorando y diciendo, chin, cuánto lo quería, cuánto la quería y nunca se lo dije porque me dio miedo. Y aquella vez que le tenía ganas de darle un abrazo no lo hice. Porque hasta ese nivel llegamos, por reprimirnos y porque nadie nos vea cómo estamos. O sea, llegamos al nivel en que Dejar pendientes. dejamos cosas pendientes. Sí, Entonces es un temota, Israel. Sí. Prácticamente ya estamos terminando, ya. pero yo creo que es un tema que tenemos que seguir platicando. Sí, claro. ¿no? En cualquier situación. ¿Qué yo significa puedo ser hombre en este siglo? Y también cómo podemos en este proceso solidarizarnos con los demás y cómo podemos respetar el derecho que tienen ustedes para acompañar a otras personas y para vivir un proceso de solidaridad, ¿no? Sí, así es. Yo creo en eso y por eso es por lo que trabajo en estos temas y sigo buscando más espacios para poder hablar de esto porque muchas personas, yo me he dado cuenta que tienen esa inquietud de hablarlo, de decirlo, se han dado cuenta de muchas cosas, pero no existen espacios para hablarlo. Entonces, generar esos espacios nos permite poder darnos cuenta, tener más conocimiento y desde ese conocimiento entonces generar nuevas oportunidades de más conocimiento. Y en este caso también de salud, Claro. porque los hombres saludables son los que tienen más posibilidades de expresar lo que sienten Ujú. y de manejar adecuadamente sus emociones, ¿no? Así es. Entonces Totalmente de queremos acuerdo. hombres saludables aquí en Tijuana y por eso compartimos estos temas también. Y pues bueno, es el momento de que nos tenemos que despedir, pero recuerden que cada semana estamos con ustedes en Prevención en Acción, el programa de Proncavi AC, y que pueden comunicarse con nosotros, 687-4820. Muchas gracias, Israel, por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros y estamos aquí la próxima semana.